Amigos, buenas noches, saludo cordial. Hoy es viernes 10 de febrero del 2017. Estamos en vivo y en directo por nuestro canal comunitario Baos TV con el programa ¿Y usted qué opina?, donde les traemos diferentes temáticas para que analicemos y para que miremos y para que conversemos entre todos ustedes allí en casita y nosotros acá desde estudio para que, por supuesto, dialoguemos de diferentes temas. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a nuestros invitados. Hemos hablado de familia, de democracia, de referendo. Hoy nuevamente en un tema muy importante. De salud ya. De salud. Don Ramón, antes de pasar a hablar con los invitados, ya hemos pasado unos días muy festivos, 210 años de historia de Granada y 54 años de vida institucional de Co-Granada. Dos ya fechas 54, importantes. Sí. El tiempo pasa y sigue la vigencia y la seriedad de las instituciones que son orientadas con seriedad y responsabilidad. Amigos, bienvenidos al programa ¿Y usted qué opina? Un tema muy importante que vamos a conversar el día de hoy, el tema de salud, de una brigada que se hallará a cabo en nuestro municipio muy importante, en la cual seguramente muchos de ustedes van a poder participar. Y para desarrollar el tema, saludamos a nuestros invitados, don Ramón, de esta noche. Iniciamos con Mariluz Naranjo, que es la directora local de salud. Mariluz, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Maricruz, también que está desde hace algún tiempo encargada del programa de inclusión. Sí, yo soy la coordinadora en este momento del programa de inclusión social a las personas con discapacidad del municipio. ¿Cómo se siente en Granada? Bien. Y también saludamos a doña Inés. Buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecida por esta invitación. Actualmente apoyo las labores de salud pública en lo que tiene que ver con la promoción, la prevención, en lo que tiene que ver con la salud mental. Mariluz, antes de empezar a hablar con el tema, este es el equipo, por así decirlo, de la oficina de Dirección Local de Salud. Bueno, Dubian, el equipo de la Dirección Local de Salud, desde allí se direcciona el tema de gerontología, discapacidad y también el tema de salud pública con el enfoque de salud mental, en el caso pues de las psicólogas. Bueno, don Ramón, desde la oficina que dirige Mariluz, la Dirección Local de Salud, pues hay un proyecto bien interesante del cual vamos a conversar el día de hoy, y es una brigada de salud que se va a tener con el Hospital Pablo Tobón Uribe, en la ciudad de Medellín. Y hablando del Hospital Pablo Tobón, un hospital prestigioso de mucho reconocimiento, mira, Interred, por ejemplo, premio a la excelencia en la categoría Mejor Gestión en Salud Ocupacional, menciona el mejor servicio al cliente, o sea, tiene, fuera de la infraestructura, pues, tiene un gran puesto, digamos, en la dinámica de salud en Medellín. A nivel de Latinoamérica, si no estoy mal en un ranking que sacaron, está entre los principales hospitales no solamente de Colombia, sino también de todo el continente pues de Latinoamérica. Entonces es un hospital que tiene, digamos, que profesionales de altísima calidad, que entonces ellos precisamente son los que van a estar por acá, don Ramón, en un proyecto que redacta. Hospital con alma es el lema de ellos, Hospital con alma. Mariluz, ¿qué nos puede contar a toda la comunidad acerca precisamente de ese proyecto que se dio con el Hospital Pablo Tobón Uribe? Si bien el proyecto se llama Brigadas de Salud, partió de una gran necesidad en el enfoque pues de la población con discapacidad, teniendo en cuenta que muchos niños no tienen un diagnóstico claro. De pronto se ve que es una persona con discapacidad, pero no se cuenta con un diagnóstico definido. Partió pues como de esa necesidad, queremos, mejor dicho, que estos niños que no tienen todavía un diagnóstico puedan contar con este diagnóstico y de esta forma empezar el debido proceso con las EPS para llegar a que esta persona mejore su calidad de vida. Este proyecto, al realizarse, bueno, lo pasamos al Pablo Tobón Uribe. Maricruz me acompañó a una reunión que estuvimos allí, nos acogieron demasiado bien la propuesta y allí surgieron también otras necesidades básicas que tenemos en el municipio, como es el tema de nutrición, de hipertensión. Tenemos muchos adultos mayores con problemas de esta índole, y también tenemos los pediatras, ya que es muy difícil contar con el acceso a pediatría, y por el sistema de salud que es bien complejo en el país,
se nos dificulta aún más la situación. Entonces se organizó un esquema de trabajo. El 17, el próximo viernes, de hoy en 8 días, vamos a contar, mejor dicho, el Hospital Padre Clemente Giraldo va a ser un Pablo Tobón Uribe, ya que vamos a contar con la presencia de 7 profesionales. Vienen 2 pediatras, un nutricionista, otros profesionales de apoyo y también vienen médicos internistas. Ya la selección de esta población se hizo de acuerdo a trabajo articulado con el hospital, mirando de pronto para hipertensión, los problemas de hipertensión que requieren médico internista. Ya se canalizó pacientes que llevan mucho rato esperando citas con este profesional y debido al sistema de salud no ha sido posible. De igual forma también con pediatría y nutrición. Uno diría que es una oportunidad para muchas de las personas en Granada, es que tener acceso ahora en salud, aunque sea a la cita general y a los exámenes, es casi que se convierte en una tragedia. Es muy difícil. Y tener, digamos, profesionales y de un hospital prestigioso, pues da todavía mayor, digamos, tranquilidad y seguridad. Pero usted decía que ya están inscritos, ya hay citas, ya eso está definido, ya no hay posibilidad de que alguno, por ejemplo, solicite Vean, Ramón, o sea, lo ideal es seguir continuando pues como en elaboración de proyectos para darle la oportunidad a otras personas. Nosotros quisiéramos que se atendieran los casi 10.000 habitantes que tenemos, pero sabemos que es muy difícil. De todas maneras, es un día en el cual vamos a aprovechar al máximo y se hizo tratando como de darle prioridad a los casos más delicados que tenemos. Por ejemplo, el listado que Maricruz tiene de la población con discapacidad, de allí se empezó pues como a extraer las personas que requieren atención urgente. Yo diría que la mayoría son, doctora, en términos presuntivos, ¿no? La gran mayoría de esa característica de la población. Bueno, yo quiero decir una cosa, la población que está seleccionada para esta brigada obedece también a que han sido personas que reiteradamente han sido remitidos por sus profesores, porque son niños que a veces les cuesta aprender, no tienen el mismo ritmo de aprendizaje, y por ese motivo muchas veces resultan excluidos dentro de la dinámica en las instituciones escolares, a pesar de todos los esfuerzos que los docentes hacen para poder integrarlos, a pesar de que los papás a veces se preocupan por poder pedir las citas respectivas a los profesionales indicados, pero por nuestra forma de funcionar en el sistema de salud a veces es un poquito más lento y las citas con especialistas son muy demorados, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, fueron los niños que más prioridad se les dio a la hora de hacer la selección de la población. También aquí, hablando de una línea del proyecto de esa jornada de brigada de salud con el Hospital Pablo Tobón Uribe, que nos hablaba Mariluz, quisiera preguntarle a Maricruz, bueno, una de las líneas es el trabajo, o de las que va a tener de la brigada, es el trabajo con niños con discapacidad. Precisamente, frente a ese segmento de la población de niños que tienen alguna discapacidad, ¿qué nos puede contar acerca de Granada? ¿Qué censo se tiene y cuántos se piensan atender o priorizar para esta brigada del 17 de febrero, o sea, de hoy en 8 días? Pues se priorizó niños entre 0 y 17 años en etapa escolar, que estén escolarizados o que no estén escolarizados, que tengan alguna condición de discapacidad, y se priorizó la zona rural, precisamente por lo que estábamos hablando de la accesibilidad a los servicios de salud. Es más difícil para un niño que vive en una vereda como La Arenosa o un corregimiento como Santa Ana, que queda demasiado lejos del municipio, acceder a servicios de salud adecuados. Entonces, por lo tanto, se priorizó como la población de la zona rural. ¿Se tiene el censo, si se tiene de pronto, o un estimativo de cuántos niños tiene el municipio de Granada en condición de discapacidad? Aproximadamente hay 80, más o menos. ¿Y cuántos se van a atender de ellos? En este momento se van a atender de solo zona rural 38 personas, 38 niños. Bueno, es un impacto importante en ese segmento de la población. Pero no podría decir que con discapacidad en general, escuché alguna cifra mucho más grande, ¿cierto? Hablando pues del proyecto de YAI, que discapacidad en general es mucho más grande el censo. Sí, en este momento, según el censo que se realizó en 2015 por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, tenemos en Granada 515 personas con discapacidad,
de las cuales muchas es de discapacidad mental, discapacidad física, a raíz de conflicto armado y demás, y además también de aprendizaje. Es grande. Y uniendo aquí el tema, por ejemplo, en el programa que es de matrículas del CIMAD en educación, Granada está a raíz de los diagnósticos solamente presuntivos, con la dificultad en ocasiones que como no están en el CIMAD, porque no hay un censo, pues un diagnóstico más preciso, estamos en mora de que el sistema lo tenga, pues digamos, definido, porque tiene sus implicaciones para maestras de apoyo o para atención más personalizada, y se dificulta grande. O sea que esta sería una de las estrategias para ayudar a eso. Es una de las primeras estrategias. Nosotros inicialmente habíamos pensado hacer una brigada con psiquiatras, con neuropsicólogos, con psicólogos, pero vimos que era muy importante hacer un primer filtro para identificar a qué se podría deber el origen de esa disfunción o de esa discapacidad. Entonces, por eso pensamos inicialmente con pediatría. Ya el pediatra, con todos los elementos clínicos de diagnóstico que tiene, ya puede con mayor certeza derivarlo a un profesional mucho más acertado, digamos, para la evaluación. Mario, en esta brigada que se va a tener el próximo 17 de febrero, ¿cuántas personas se van a impactar en cada una de las líneas, cada uno de los profesionales que vienen? Más o menos, ¿cuántas personas se va a atender? ¿Cuántas personas de la comunidad? Alrededor aproximadamente 150 entre todos los profesionales que vienen. Y vienen entonces nutricionistas, vienen expertos pediatras en hipertensión, vienen dos pediatras, médicos internistas, entonces vienen una gama, don Ramón, de profesionales idóneos, interdisciplinarios, que van a estar acá dentro de 8 días apoyando la comunidad. Precisamente en ese tema que ahora hablábamos extra micrófonos, doña Inés, de la inclusión, de tener en cuenta esas personas que a veces por múltiples factores no tenemos en cuenta. ¿Cómo ayudan esas brigadas a incluir, a tener en cuenta a esa población? Bueno, en primer lugar, pues ayuda un poco a entender la diversidad, ¿cierto? Muchas veces en los centros escolares, cuando un niño no aprende al mismo ritmo de los demás, a veces se convierte en un objeto de burla. En otros momentos también, para ese niño es muy triste saber que sus otros compañeritos iguales a su edad van adelante y ellos no han podido avanzar sus grados escolares, ¿cierto? Entonces, en última, si ese niño no es atendido adecuadamente y oportunamente, el niño resulta a veces, primero, con un problema de absentismo escolar. El niño se va retirando del aula escolar, no quiere ir a la escuela, y luego termina por desertar, ¿cierto? Y muchos llegan a lo que es un problema muy grande, que es la marginación y la exclusión social, porque son niños que no tienen competencias desarrolladas para desenvolverse adecuadamente en su vida diaria. Así no tengan la misma capacidad para aprender como otros niños de su edad, sí pueden desarrollar otras habilidades, es otra manera de poder desarrollarlos como personas, ¿cierto? Y que se sientan útiles a la sociedad y que se sientan como personas humanas, ¿cierto? Entonces, por un lado, esta brigada es un asunto también de rescatar lo que es la dignidad humana, ¿cierto? A esos niños que han estado excluidos, marginados, poderles dar un lugar en la sociedad para que ellos puedan desempeñarse adecuadamente. Yo escuchando eso, pensaba aquí lo afortunado pues de quienes pueden tener acceso, pero es muy probable que algún padre de familia o algún niño de los que están incluidos en ese listado tengan dificultades para venir dentro de 8 días. ¿Cómo hacer para que ese cupo, por llamarlo así, ese espacio, no se pierda? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo avisan para no desperdiciar, pues digamos, estos profesionales? Bueno, don Ramón, hace 8 días tuvimos una reunión precisamente con las personas que el equipo estuvieron llamando y obtuvimos una respuesta maravillosa. De hecho, se firmó el compromiso de ellos, uno de ellos, la responsabilidad, la puntualidad, y tuvimos demasiado buena respuesta en el sentido, pues, como de, estaban demasiado puntuales y se ven con ganas, sobre todo, de que sus hijos tengan una mejor calidad de vida en el tema de salud y puedan iniciar como su debido proceso. Un buen apunte. Entonces, qué bueno que nuestros oyentes y nuestros televidentes que están involucrados para esta jornada sean responsables, puntuales y acudan con el esfuerzo pues que implica este tipo de actividades. Y también es bueno hacer como una especie pues, como de reflexión frente a este tema y este proyecto específico de esa brigada, digamos que ante un panorama
tan difícil de todos los días, del tema de salud, que por todas partes vemos pues noticias muy negativas, difícil acceso a diferentes profesionales, pues, es resaltar, digamos, que este proyecto, que no solamente es una alianza grande que se hace con el Pablo Antonio Uribe, sino que van a estar acá, van a estar en el municipio facilitando entonces que se atiendan a un importante segmento de la población. Entonces es importante, Mariluz, en el tema también de cobertura, en el tema de calidad, en la salud también, digamos que ese es un impacto importante que se logra dar para Granada con este tipo de proyectos. Claro, desde luego, porque estos niños ya van a tener como por lo menos la cercanía de seguir con un proceso y de ser remitidos a otros profesionales que lo requieran, porque esa es otra tarea que se hizo también, que fue Maricruz hizo el contacto con una persona que trabaja también con el tema de este recurso japonés que tenemos, y se contactó con las EPS, las principales EPS que tenemos acá en el municipio. Entonces contamos con la garantía también en cierta forma de que no se va a quedar solamente en un diagnóstico más, que llegan y ya, nos quedamos con un diagnóstico y no pasa nada, sino que tenemos también la oportunidad de que se siga todo este proceso que requiera el paciente. O sea, tener seguimiento, muy importante entonces que se continúe este proceso. Para continuar hablando de este tema y también de un tema que lo hemos ido tocando, pero que pronto para entrar más en materia, el tema de inclusión, doña, usted nos trajo un video, ¿qué tal si lo vemos, bueno lo escuchamos? Sería. De pronto usted, ¿por qué no nos hace como la presentación, como la introducción al video que vamos a ver? Bueno, es un video que nos va a mostrar una realidad que tenemos todos los días. En nuestra vida diaria siempre está muy por encima lo que es la competitividad. ¿Quién es el mejor, cierto? ¿Quién se muestra más ante los medios? ¿Quién es más reconocido, cierto? En este video vamos a encontrar cómo esa práctica cultural que es siempre la lucha por ser reconocido, por ser el primero, va a empezar a tener un poco cuestionamiento, ¿sí? Y nos pueden ayudar a entender un poco cómo trabajar la inclusión. Programa, ¿y usted qué opina a través del canal comunitario Baos TV? ఇప్పుడు వికలాంగ బాలుర 100 మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.
¿Usted qué opina? Precisamente es nuestro programa Doctora, de opinión y análisis. Llegaron a la meta todos. Pero ahí hay una clave porque llegaron todos, bueno, sí. ¿no? ¿Me parece? ¿Qué piensa Maricruz de toda esa escena que se produjo ahí, ese niño que se cayó y sin embargo a los otros no les importó llegar de primero, sino cómo ayudarle a ese niño que se cayó a que también él cumpliera sus objetivos? Pues vemos en el video como un montón de niños con una discapacidad, con múltiples problemas para cumplir sus objetivos, ven que uno de sus compañeros se cae y se devuelven a ayudarle y apoyarlo para que llegue a su meta. Entonces es como la analogía de cómo las familias, de cómo la sociedad en general pueden llegar a ayudarle a una persona con una limitación física a que realmente logre sus sueños y sus metas. Y eso es, digamos, el deber ser, porque lo que se da en general, lo decía la doctora Beines al inicio, al contrario, yo llego y no importando por encima de quién, haciendo qué, que es un cuestionamiento grande. Doctora Inés, de pronto, ¿qué recomendación se le pone a las familias, a los padres de familia, igual a todos, digamos, cómo educar a nuestros hijos, a nuestra comunidad, en torno, digamos, que está bien que las cosas hay que hacerlas con calidad, hay que tener cierto nivel de competencia, pero que no descuidemos precisamente ese componente humano y que no es llegar y pasar por encima, sino que hay que llegar, pero también hay que saber llegar y saber que hay personas que quizás quisieran estar como al nivel de uno, pero no lo pueden porque hay circunstancias físicas, psicológicas que los afectan. ¿Cómo darle a entender a nuestros hijos que sean muy buenos, pero que también entiendan esos otros elementos? Sí, Dubian, has llegado al grano, ¿cierto? Yo pienso que cuando a los seres humanos se nos educa para saber llegar, porque a veces hay una frase muy maquiavélica que no importa los medios sino llegar, ¿cierto? El fin justifica los medios. Hemos escuchado esa frase todos los días, ¿sí? Y ese ha sido el caballo de batalla. Muchas veces queremos conseguir plata, no nos importa cómo. Así sea engañando al otro, pasando disque por muy listos, por muy, como se le dice, entre comillas, avispados, ¿cierto? Entonces queremos siempre lograr nuestros objetivos o nuestras metas, no importando cómo la logramos. Eso que tú dijiste yo creo que es la clave del asunto. Cuando nosotros estamos en concordancia con nuestros valores, lo que hacemos está en armonía con con nuestro fuero interno, lo que valoramos en la vida, lo que es digno de ser valorado. Yo pienso que las cosas se logran con mayor satisfacción, ¿cierto? Cuando un padre de familia enseña eso desde pequeño al niño, ¿cierto? Que no importa si se cae, que se vuelva a levantar, es una manera también de trabajar desde ahí, de lograr la inclusión, ¿cierto? Porque muchas veces esa poca tolerancia a la frustración es lo que hace también que esos ambientes, no solamente escolares, también laborales, también vecinales, cuando vemos que alguien está en una situación de desventaja y nosotros no empezamos a comprender la diversidad, lo que significa para esa persona ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? De que esa persona está teniendo que hacer un esfuerzo mayor que yo para lograr sus objetivos, entonces no estamos realmente trabajando lo que es la compasión, ¿cierto? Yo creo que el director del Hospital Pablo Tobón nos daba una vez una conferencia a propósito de lo que es la calidad del servicio, ¿cierto? Y lo que decía don Ramón, que es un hospital con alma, yo pienso que es también trabajar esa filosofía de la compasión. Jesucristo nos lo enseñó, yo creo que es nuestro mayor maestro, ¿cierto? Entonces desde ahí hay que empezar a trabajar todos esos valores. Ese comentario y digamos la esencia del video desde las personas con dificultades de movimiento nos da pie entonces para que entremos al segundo tema. Don Ramón, antes de que entremos al segundo tema, también quisiera pronto, y que quede, digamos que para el análisis, digamos que eso se da mucho en nuestra cultura antioqueña, y inclusive pues se ha redefinido mucho y se ha discutido mucho que en Antioquia pues tenemos la cultura de que es que somos los más avispados, que es que a veces se vanagloria mucho, digamos, que ese espíritu emprendedor y esa capacidad, pues, cierto, a veces, inclusive alguna vez el rector de AFIDE, Juan Luis Mejía, escribió una columna al respecto, precisamente haciendo esos análisis donde decía que no todo vale, de que sí está bien que seamos mismos, pero no podemos pasar por encima pues del otro, que hay que tener, digamos, que principios y respetar ante todo, ¿cierto? A los demás y saber, digamos, que alcanzar las metas y los logros, pero siempre respetando esos principios. Entonces es importante también hablar de ese tema. Y sí, precisamente, don Ramón, entremos en el segundo tema.
oyentes, ¿usted qué opina? ¿Y usted qué opina exactamente? Esa pregunta. Bueno, Sí. entonces con la dinámica, la inclusión, ¿cómo podríamos definir la inclusión? La inclusión, digamos, en términos generales, es entender la diferencia no como un problema, sino como una oportunidad de que de aprender del otro, porque puede que sea diferente a mí en pensamiento, físicamente o en su actuar, pero puedo aprender miles de cosas de una sola persona. ¿Qué tal que todo el mundo fuera igual? ¿De quién aprendemos lo nuevo que queremos vivir en la vida? Hay una diferencia muy grande entre la inclusión y la participación, ¿no? Muchas veces creemos que porque todos estamos juntos en un lugar, estamos siendo incluidos. En un aula de clase hay 40 estudiantes y todos están ahí. Están los niños que tienen alguna discapacidad física, otros a lo mejor cognitiva, ¿cierto? Y hemos creído que con solo tenerlos juntos en un aula de clase ya los estamos incluyendo, ¿cierto? Entonces yo pienso que la inclusión va más allá de juntar a la gente. No estamos hablando de sumar personas y ya, ¿cierto? De la Un masa. tema más consciente. Hay que trabajar la discriminación. Si nosotros seguimos cayendo en esas prácticas discriminatorias, ya sea por raza, ya sea por edad, ya sea por sexo, ya sea por creencias religiosas, creencias políticas, o ya sea por la capacidad mental, entonces ahí no estamos trabajando la inclusión, estamos trabajando la integración de una manera así, ramplona, digamos, ¿cierto? Pero tenemos que trabajar más allá, nuestros prejuicios morales a veces, ¿cierto? El creernos que somos superiores al otro porque de pronto corremos más rápido. ¿Cuántas veces en un recreo, por ejemplo, los niños que no tienen las mismas habilidades físicas para correr, son discriminados por los otros, entonces son a los niños que nunca los eligen para jugar? Esos niños van a la casa con la idea de no querer volver a estudiar. Mamá, es que yo no quiero volver a estudiar porque a mí no me quieren invitar a los juegos. Los otros niños que no han entendido que a ese niño le cuesta más y que lo importante no es quién gana, ¿cierto? Inmediatamente es al último que eligen para un juego o que nunca lo eligen, ¿cierto? Esos niños terminan en últimas, a veces, de no querer volver a la escuela. Aquí es una apreciación para que sirva de comentario pues, y de análisis acá. Y usted utiliza una palabra muy bien ahora de hacer visible, porque resulta que la exclusión y la no inclusión siempre ha sido, digamos, desde toda la historia, lo mismo que el bullying. Pues. Por ejemplo, recuerden que cuando los niños no tenían la capacidad de jugar, la única manera de entrarlos era cuando era el dueño del balón. Si no me entran, me llevo el balón. Y usted lo recuerda, desde que nosotros estábamos, o sea, eso siempre ha pasado. Ha habido discriminación. Con lo que digo yo que siempre ha pasado, no es que esté de acuerdo, sino que ahora, digamos, en los escenarios, digamos, actuales, desde la educación, desde la pedagogía, desde la medicina, se ve la necesidad de que eso hay que tratarlo de otra manera. Hay formas de acompañarlos, siendo más cuidadosos, pues siendo más conscientes, haciendo más visible el problema, porque hay cosas que se pueden evitar. Y también ha habido algo de pronto, Ramón, que creo yo que ha cambiado o que todavía se presenta, pero que antes también se evidenciaba mucho más en Granada, creo yo, era esa división entre el del campo, entre el del pueblo, que marcaban al uno al otro, esos escenarios, esa exclusión que, aunque aún persiste, pero digamos que ya ha mermado un poco, creería uno. Bueno, yo pienso que sí se han trabajado un poco las barreras que hay. Sin embargo, yo el año pasado que trabajé con el bachillerato campesino, algunos estudiantes del campo a veces sentían un poco de reparo de integrarse dentro de los grupos del pueblo. Uno no sabía si era que ellos se autoexcluían o era que también habían ciertas prácticas. Eso no lo logré yo mirar muy a fondo, ¿cierto? Pero pienso que se han ido rompiendo barreras. Ya de alguna manera las personas que viven en el campo tienen acceso a otra información que antes no tenían. Entonces ya no se sienten tampoco tan al margen de muchas cosas, de temas de qué conversar, de un montón de situaciones que a veces era solamente exclusividad de unos grupos del pueblo, del urbano, ¿cierto? O de las grandes ciudades, ¿cierto? Bueno, hablemos de cuándo se excluye, en qué momentos, en qué ambientes. Por ejemplo, diría Mariluz y Maricruz, de entrada en la dinámica y por circunstancias que han pasado pues, en estos días en el municipio, el mismo ambiente y la dinámica física del municipio es excluyente, desde la discapacidad, digamos, física,
la estructura y como está el municipio, el acceso a las dependencias, a los colegios, a las escuelas? De hecho, don Ramón, en la política pública de discapacidad, que fue aprobada por el Honorable Consejo, tenemos una parte en la cual habla de mayor inclusión y bueno, es muy importante el reconocimiento de estas personas y como que se empoderen de ciertos espacios, pero también a nivel de espacios ya como locativos y de infraestructura, aquí no contamos con accesibilidad. De pronto se diría que en la plaza, de pronto para la iglesia, pero de resto son muy... por ejemplo. Sí, pero de resto es muy limitado. Esa es una tarea también que tenemos de empezar a vigilar, a pedirle a planeación que nos colabore en esa parte, que todas las otras estructuras que se realicen cuenten con esta población. Y es tengan que, el acceso. digamos, bueno, lo comento porque eso hace parte de la herencia, Claro. ¿cierto? De que las cosas están hechas, pero digamos, lo normal, lo que siempre pasa. Entonces, cuando llega, por ejemplo, que en la casa de uno hay una persona con dificultades de movimiento, dificultades de cualquier tipo, ahí es donde uno ve la necesidad de, ¿y por qué no pasa eso? Entonces, qué bueno que estas políticas no se queden en el papel. Es más, ya eso cuando está reglamentado, son objeto pues de sanciones, pero no tanto por los sancionatorios, no por la calidad de vida. Eso hablando del aspecto solamente físico y de ambiente, pues, pero hay otros tipos de exclusiones. Sí, digamos que hay muchos tipos de barreras para las personas con discapacidad o para las personas con alguna diferencia. De las más fuertes son las barreras actitudinales, que son las que ponemos nosotros mismos como seres humanos hacia estas personas. Perdón, yo le interrumpo en la conversación. Esa palabra que utilizó me gusta y la he escuchado por ahí, me suena como más personas diferentes. Diferentes porque aprenden lo mismo, pero de otra manera, o más rápido, o menos rápido. Pero... Bueno, entonces hay otra forma, ambientes, expresiones, ¿qué más? Comentarios, tenemos barreras arquitectónicas, que digamos que el municipio de Granada en eso es, digamos, muy excluyente, como lo decías. Tenemos las barreras comunicativas, que se refieren sobre la información que estamos transmitiendo y cómo la estamos transmitiendo. El hecho de hablar de X manera frente a una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad auditiva, no está recibiendo la información porque no escucha. Entonces es buscar la manera, y todos como ciudadanos, como personas, como seres, podemos hacer cosas muy simples para mejorar esto. Es que es muy complejo. No más la semana pasada me decía un profesor con algún jovencito que tiene dificultades de visión y está aquí del tablero, profe, pero es que ahora estamos en gráficas, ¿cómo hago yo? Me siento impotente y triste porque yo sé que el estudiante quiere y yo le hablo y dibujo. Bueno, yo soy, digamos, no tengo herramientas y posiblemente el joven y la familia tampoco tiene los programas tecnológicos de tomar nota del computador. El programa se llama Jobs. Y entonces, ¿cómo tener, digamos, cierta manera de que las familias, en estas casuísticas, por ejemplo, pudieran apoyar, o en las mismas entidades tener acceso a este tipo de herramientas? Bueno, yo pienso que Maricruz nos puede ilustrar un poco más del asunto, porque a través del programa o del proyecto que está llevando adelante JICA, se está haciendo un acercamiento mayor a desarrollar competencias tanto en docentes como en padres de familia en cómo abordar esas dificultades, pues. Digamos que con el proyecto se ha buscado dar capacitaciones a los docentes en términos de cómo manejar este tipo de situaciones que planteas, tratando de hacer, se llaman ajustes razonables. ¿A qué se refieren? A pequeños cambios que hay que hacer en las metodologías o en las formas de enseñanza para que todas las personas puedan acceder a la misma información. Todos aprendemos de forma diferente. Yo, por ejemplo, aprendo más haciendo que leyendo. Yo tengo que hacer para poder aprender algo. Muchas personas aprenden solamente leyéndose un procedimiento y lo hacen. Entonces es lo que se ha tratado es como eso. En estos casos es informarse, es aprender que, por ejemplo, todos los computadores, todos los celulares tienen un ítem que se llama accesibilidad.
¿Qué hace esto? Le va leyendo a la persona cada vez que toca un botón. Por ejemplo, en el computador entonces se para sobre una carpeta, el sistemita le dice carpeta, no sé, salud, alguna cosa así. Todos los computadores lo tienen y todos en el celular lo tenemos. Pero muy poco lo conocen. Lo conocemos, yo tampoco lo conozco. Yo tampoco. Bueno, estamos en el programa ¿Y usted qué opina? A través del canal comunitario Voz TV. Estamos en vivo en directo y es viernes 10 de febrero. Gracias por estar ahí en la sintonía, por estar pendientes. Un tema que a veces de pronto... Perdón, claro, para la gente alguna inquietud. si tiene alguna inquietud, sabe que nos pueden contactar a través del 312-295-0897 para que nos den su opinión, su pregunta, su aporte, su inquietud en torno a este tema. Si tiene alguna duda que pronto quisiera que acá este equipo de la Dirección Local de Salud le aclare, pues está también, estamos dispuestos. Doctora Inés, también de pronto pues es un tema que a veces raya más con la intolerancia y con lo demás, pero que también de pronto se podría englobar un poco en el tema de la inclusión y la exclusión, y es que a veces somos muy apasionados con colores de camisetas y a veces también es que si está el verde no puede estar el rojo, de pronto cuando hay clásicos de pronto a veces somos muy intolerantes con estos temas y también eso se da de alguna manera ciertos elementos de inclusión y exclusión. Sí, yo pienso, Dubián, que nos hemos involucrado en unos conflictos que son innecesarios, ¿cierto? Por ejemplo, la violencia en el fútbol. ¿Cuántas violencias se ha generado solamente por ser de un partido diferente, cierto? Precisamente por lo que decíamos hace un ratito, porque muchas veces nos fijamos más en el fin que en lo que pasa en el proceso. Si nosotros, por ejemplo, a nivel del deporte, pensáramos más en lo que nos estamos satisfaciendo de hacer deporte, no pensando quién ganó y quién perdió, yo pienso que nos evitaríamos todas esas violencias, ¿cierto? Entonces, muchas veces ese motivo de tener al otro ya estigmatizado porque es de color verde y el otro que es de color rojo azul, ya es un elemento ¿cierto? Y además en muchas ocasiones pertenecer como hincha de un equipo o de otro a veces da como cierto estatus. Entonces hay muchas personas que se sienten un poco avergonzadas de ser hincha, entonces más bien eso genera... Es mejor ser hincha del Nacional de Medellín que... Porque hay galladas. Por ejemplo, que ser del Chico... Eso, ser de la masa, ¿cierto? Sí, nos masificamos. Lo que dice es cierto, a veces, exacto, se masifica en vez de obedecer, digamos que a sus gustos, a veces se masifican debido a que ve tanta gente como que le da cosa ser del otro equipo. Por ser masivo, pertenecer a lo masivo que a lo individual. Bueno, continuamos hablando del tema de inclusión. De pronto que podemos conversar acerca de qué nos ha llevado a que se analice ese tema de la exclusión en ambientes escolares. Bueno, por el trabajo que nosotros desarrollamos en todos los programas que tiene el municipio a nivel de la salud y especialmente, por ejemplo, en el área de salud mental, cuando nosotros trabajamos el asunto de violencia escolar, ¿cierto? Hemos identificado cuáles son los motivos que generan violencia y hay muchos que en este momento no alcanzaríamos a decirlos. El solo hecho de que un niño sea obeso ya es un motivo de violencia, hay exclusión. Este niño que es tan obeso, empezamos a burlarnos de él, pero no solamente el obeso, el flaco, ¿cierto? Un niño muy delgado también es obeso, entonces empezamos por los apodos. Espartillo, espaguetes, cabeza inmundo, un montón de apodos que vulneran la integridad y la dignidad. Ofensivos, ¿cierto? Y de esa manera empezamos a hacer prácticas excluyentes, que a veces al principio parece como que es un asunto solamente de risa y de humor, pero se convierte en un asunto que para muchos niños eso es intolerable, ¿cierto? Que a nosotros que nos digan los apodos que ya tenemos acostumbrados en el pueblo, para nosotros eso ya es, ya eso no lo aceptamos como cosa cultural, ¿cierto? Hasta hace falta para conocer de qué familia es, pero ahora los niños pequeños no están preparados para eso, ¿cierto? Entonces, ese asunto... Qué pena interrumpirla, pero pronto cuando a un familiar grande lo conocen por un apodo y que al hijo, entonces lo recomendable es mejor que al hijo lo llamemos por el nombre, no le al pequeñito es mejor que no le recordemos el apodo, ellos no están preparados. Mejor. Dejémoslo que crezca a ver si... Así le gusta o no. A veces los nombres los tergiversan también en la escuela. Por ejemplo, al Felipe le dicen Pipe, Pipa, yo no sé qué, y empiezan así. Le van y sumando, empieza la violencia, le están sumando un montón de cosas, ¿cierto? Eso por un asunto. Por otro lado, cuando nosotros, cuando en las escuelas, lo que decíamos hace rato, los ritmos de aprendizaje es un motivo de discriminación, ¿cierto? Cuando vienen personas de otras culturas a nuestro municipio, siempre es mirado como sospechoso, y con qué irá a salir, de qué familia irá a ser, qué prácticas tendrá, entonces ya se convierte en otro motivo de exclusión. Si nosotros no empezamos a trabajar también la integración cultural, la inclusión cultural,
para mirar cómo esas prácticas que vienen de afuera, no siempre, no todo lo que viene que no conocemos es malo, habrán cosas que no nos sirven, otras que sí. Es cómo filtrar. Hay que tratar de entender mucho ese tema porque se está presentando ampliamente. Entonces yo pienso que hay que trabajar, nació, pues el tema de aquí ha nacido por toda la práctica que hemos venido ya desarrollando en el trabajo diario, que es nuestra responsabilidad. Yo quisiera solamente, validando lo que dice la doctora y lo que mencionó hace algún momento, dejar como constancia de todas maneras en el escenario, pero no como una queja, sino como una realidad que pasa, que el mismo Estado como Estado ha dejado a la deriva a la escolaridad, a la escuela, con el acompañamiento de profesionales. Ese es el caso, por ejemplo, aunque han habido avances, por ejemplo, con las orientadoras escolares, por decir algo, pero ha dejado de lado, por ejemplo, a las aulas de apoyo, que es una ayuda muy grande para los maestros, para el ambiente escolar. O sea, el mismo Estado ha, digamos, a pesar de que insiste y motiva, y hemos analizado, pues, sin hacer mucho esfuerzo, que es una necesidad y muy latente en nuestro municipio, pero, por ejemplo, en Granada no hay aula de apoyo. Y con la cantidad que usted mencionó, y solamente que mencionó un componente y un índice muy bajito. Entonces yo quería pues como hacer ese apunte y ese aporte, porque bueno, como que le da tristeza que de pronto se invierten en otros aspectos, y ante la necesidad, así haya número y haya estadística, es muy demorado, es muy complicado la contratación, o que no se puede, que tengan todos ahí, que aguántelos. Esa es una muy difícil para maniobrar, y ustedes tampoco desde política pública no tienen cómo invertir, porque los recursos también son muy escasos. Estamos en el programa ¿Y usted qué opina? A través de nuestro canal comunitario Baos TV. Gracias por escucharnos, por estar ahí pendiente. Hoy es viernes 10 de febrero. Continuando hablando con el tema de inclusión, ¿cuáles son las señales que presenta un niño o alguien cuando está siendo excluido, para que en casa nos demos cuenta y pidamos ayuda? Bueno, no sé si Maricruz, que has trabajado un poco más con los temas de discapacidad, ¿tienes algo que aportar? Desde la experiencia que yo he observado, los niños empiezan a aislarse, se vuelven un poco, se marginan un poco, no se atreven muchas veces a decir qué les pasa, porque son objeto a veces de regaño por los papás. A veces cuando un papá observa que el niño está rebelde, no quiere hacer las tareas, no quiere ir a la escuela, no se quiere levantar, siempre se evalúa como un asunto de rebeldía, o siempre se cree que es rebeldía, ¿cierto? O sea, por eso. Pero hay que ir un poquito más allá, ¿cierto? Muchas veces no se le pregunta, sino que simplemente se le dice: este niño no quiere obedecer, está desobediente, no quiere hacer nada, ¿cierto? Lo único que hay que preguntarle al niño: ¿qué está pasando? Muchos niños, cuando son objeto de burlas, empiezan a no querer ser ellos, no quieren escaparse, o van a la escuela y empiezan a desarrollar una cosa que se llama el síndrome de separación, ¿cierto? La ansiedad de separación. Ellos piensan que con el último referente que pueden tener es el papá y la mamá, porque en la escuela no se sienten protegidos por sus compañeritos. Muchas veces un docente, para tener un aula de 40 alumnos, no obtiene el tiempo de ver qué es lo que pasa en el aula de clase, o a veces esas prácticas de discriminación no suceden en el aula, sino cuando se van a los baños o en los patios de recreo, ¿cierto? Entonces, si el padre de familia no tiene la capacidad para indagar un poquito más allá, el niño va en última a resultar por desarrollar un cuadro depresivo muchas veces, ¿cierto? Un trastorno de ansiedad. En última instancia, no quiere estudiar, ¿cierto? Y es muy grave que un niño que no quiere y no pueda vincularse de una manera normal a las aulas, porque uno de los mayores riesgos de pobreza y de marginación social es no tener acceso a la educación, ¿cierto? Yo pienso que hay que trabajar eso con contundencia. Si se observan esos síntomas en los niños que... Pero yo escuchaba y estaba mezclando como los dos temas, Duyan y queridos integrantes de la mesa, cómo se hace, y aquí es como juntando la propuesta, desde la exclusión y las personas diferentes, cómo animarlos a que den ese paso. Estoy pensando en el video también, porque es más difícil con ser, digamos, desde estar bien físicamente, la gente se retrae, se resiente. El que ya tiene un grado o por poca visión, o por movimiento, o por problemas de aprendizaje,
tienen dificultades, ¿cómo manejar eso para que no se junten las dos cosas? Primero, que tiene su dificultad física o mental, pues, o cualquier tipo de discapacidad, y además de eso se siente incluido, digamos que está sobrecargado de angustia, pensaría uno. ¿Qué hacer usted que ya tiene más experiencia en ese componente? Digamos que desde uno cuando nace no tiene prejuicios, ¿cierto? Los niños de por sí son muy incluyentes. Perdóneme, pero son muy duros con sus amiguitos, no, y con el que tiene dificultades. Vea, a usted le falta otra cosa. Cuando van creciendo se van volviendo Yo muy, la palabra es muy duros, pero son muy crueles, muy si crueles. alguno es malo es un niño y un joven. Pero ¿sabe de quién aprenden ellos eso? De los adultos. Bueno, Somos nosotros. ¿Usted qué opina? Sí, señor. Como Los culpables somos los grandes. Sí, porque cuando un niño tiene 3 años, para él no hay diferencia entre él y otro niño que de pronto no puede caminar. Pero él escucha de un adulto, de su papá o de su mamá: vea, ese niño hágale con cuidado, juegue con cuidado porque lo aporrea, vea que él no camina. Entonces ahí él se da cuenta que hay una diferencia entre ellos, y a partir de ahí es que empiezan ellos a darse cuenta que la diferencia y empezar a juzgar por ese mismo término de la Maricruz, diferencia. entonces hay que hablarle, a pesar de que el niño tenga 2, 3 años, hay que hablarle claro, pero de pronto digamos que uno a veces Con no cariño. encontrar las palabras, de pronto, quizás de pronto nos pueda pasar, que es cómo explicarles para que pronto nos entienda nuestro niño. No sea despectivo. Que no sea despectivo, ¿cierto? Que pronto que entienda que esa persona tiene unas dificultades, como de pronto con qué mecanismos o cómo llegarle al hijo para uno ser como más claro. Digamos que en términos de la inclusión es enseñarle, educar en la diferencia, no educar desde, ves que ese es diferente, no juegues con él porque lo vas a porrear, sino que aprendan a tolerar y que aprendan a manejar la diferencia, no como un problema de que yo no puedo jugar con él porque luego lo aporreo, no, jugar. Y los A lo niños, que el niño pueda, el otro. Exactamente, es adaptar los juegos de acuerdo a las condiciones de con quién van a jugar. Y yo pensaría que también, digamos, cuando un niño tiene dificultades y trata e intenta valorar lo que el otro hace, teniendo en cuenta el esfuerzo. O sea, si usted fue capaz, usted imagina a ese niño que no tiene los 2 piecitos y es capaz de llegar, a hacerle, un poquito de hacerle entender al niño o al joven antes lo grande que es, que con las dificultades es capaz de hacerlo. Si yo me canso subiendo las 50 escuelas a la sede de la escuela, ¿cómo se ve guapo el niño que va con muleta y sube a 52? Yo pienso que el asunto no es tenerle lástima de que pobrecito, que es que no puede, sino ayudarlo a potenciarlo y eliminar las barreras que le permitan poder acceder a eso que él podría hacer de la mejor manera, ¿cierto? Así no llegue al nivel exacto como llegan los otros, pero que por lo menos pueda avanzar, ¿cierto? Y reconocerle pues el esfuerzo, ¿cierto? Y recuerda que el reto es entonces incluir a esas personas. Mira la manera que pues, buscarla, no sé cuál, busquémosla para que los incluyamos, no los excluyamos, no digamos es que tiene dificultad entonces no puede jugar con otro, no, antes incluyámoslo en el juego y busquemos la manera de cómo jugamos con ese niño, con esa niña que tiene esa dificultad que no la tengo yo, pero que se puede integrar a nuestros juegos. Entonces es una invitación para que como padres de familia, como niños, incluyamos a esas personas. Yo invito a toda la ciudadanía, yo creo que mucha gente ya lo conoce, un lindo video que lo ha hecho un productor de cine español, ¿cierto? Que se llama Cuerdas, no sé si ustedes lo han visto, Cuerdas. Cuerdas es una bellísima reflexión acerca de eso, cómo podemos ayudarle al que tiene más dificultades, cómo incluirlo, ¿cierto? Yo les dejo la inquietud para que lo vean. ¿El Círculo de las Mariposas? Se llama, no, es otro distinto, el Círculo de las Mariposas es otro, pero muy lindo también. que es muy lindo también. Bueno, entonces recomendaciones de video, de película. ¿Qué más recomendaciones para la familia? ¿Qué podemos decir? ¿Qué más? Digamos, O para las instituciones. Pues, la familia es el entorno protector de los niños y desde la misma familia tenemos que potenciar sus habilidades y no mostrar tanto sus debilidades. Digamos que las debilidades de los niños que tienen alguna discapacidad pues son tratadas a nivel médico, a nivel psicológico, pero sus fortalezas a veces se dejan de lado y son habilidades diferentes simplemente. Ellos están en capacidad de aprender miles de cosas, a pintar, a cantar, a tocar un instrumento, a manejar un computador, y desde ahí la familia es demasiado importante. Además la sociedad en general tiene que aprender a vivir y a tolerar la diferencia y a, digamos, hacer pequeños cambios
para que estas personas puedan estar incluidas en todos los procesos sociales. Pero escuchándola, yo quería hacer este aporte, que es, lo que voy a decir de pronto es muy duro, pero es pertinente. Muchas veces como padres de familia tratamos de ocultar la discapacidad o la problemática, y donde lo evidencia uno, por ejemplo, cuando se van a matricular y vienen de otra escuela, otro colegio, muchas veces padres de familia intencionadamente, unos por desconocimiento, pero otros intencionadamente, lo que hacen es que o no llevan el informe de un profesional y no saben el mal que le hacen al mismo niño o al mismo estudiante, porque el esconder una información que ya está dada, lo que evita es que ese niño se pueda, digamos, proteger dentro del acompañamiento, pero en la protección es el acompañarlo mejor. Entonces da vueltas por las instituciones o rurales, o urbanas o a la ciudad, van y vuelven, y lo que se le ha hecho es un retroceder en el acompañamiento. Pero eso es debido a que, pienso yo, a la misma, digamos, tendencia que se tiene de que es maltratado, es excluido, es vapuleado pues por la misma sociedad. Entonces mejor lo protegen ocultando información. O también se sienten avergonzados a veces, porque también a veces se sienten avergonzados porque creen que eso es un castigo, ¿cierto? Que quién sabe qué haría para haber nacido así. Pero esa podría ser otra invitación, ¿cierto? Ser claros, mejor Sí. buscar ayuda que ocultar. Y otra cosa, hablando del ser claro y buscar ayuda, don Ramón, y también para preguntarle a doña Eva y a Maricruz y a Mariluz, bueno, si en mi casa, si algún familiar de pronto alguien que nos está escuchando, hombre, yo creo que de pronto mi hijo, mi familiar, tiene algunas dificultades, pero de pronto no se siente en la capacidad de orientarlo, de pronto dónde llegar, dónde me pueden orientar para que me ayuden con esas situaciones. Bueno, nosotros con todo el gusto podemos ayudar a orientar, a acompañar, así no hagamos tratamientos clínicos, porque dentro del programa de salud pública se hacen prioritariamente intervenciones colectivas, y en el programa de discapacidad, de todas maneras, estamos siempre a la orden a las personas que necesiten algún tipo de orientación, apoyo en lo que nosotros podamos, con mucho gusto, ¿cierto? Estamos ubicados en el edificio de la UMATA, la oficina de inclusión. La sede de inclusión, que fue la que nos financió la embajada japonesa, aún no está en funcionamiento, sin embargo ya estamos haciendo algunas actividades allí, está siempre dispuesta, y allí se va a tener una oferta muy importante que ya de pronto más adelante se socializará en otro programa o en otro espacio, con el fin de promover trabajo con las familias también y con las personas sin discapacidad, precisamente para promover la inclusión. Y a nivel del programa de salud mental, estamos ubicados en el tercer piso de ese mismo edificio, encima de la unidad de víctimas. ¿Y la oficina? Y la Dirección Local de Salud al frente de la unidad de víctimas. Don Ramón, ya para ir como cerrando, pues no sé, una pregunta o un análisis, de pronto estamos hablando incluso de exclusión, de que a veces de los espacios, Granada, hablando ya de Granada en contexto municipal solamente, sino en algo particular, sino en Granada, estamos, digamos que en concordancia frente a los temas de inclusión. De pronto los espacios están adecuados para las personas con poca movilidad. ¿Cómo estamos frente a ese tema en equipamiento a nivel municipal, a nivel urbano? Digamos que se ha venido haciendo un trabajo importante. Vemos el parque nuevo, tiene rampas para la movilidad de los adultos mayores, de las personas usuarias de sillas de ruedas, de las personas que usan caminadores. Tenemos el parque educativo, que también tiene una accesibilidad importante, es decir, que en las obras nuevas tienen toda la infraestructura necesaria. Lastimosamente el espacio público, digamos por la ubicación geográfica del municipio, no facilita mucho este trabajo que se viene haciendo desde la alcaldía y desde otros proyectos. Y normativamente también usted hablaba de que haya aprobado que Un acuerdo de la política pública de discapacidad, y allí está inmerso eso, sino que es de tiempo. Pues yo pienso que hace años atrás la población con discapacidad era menos visibilizada. Pienso que se ha dado pasos bastante importantes en el tema, y la idea es seguir avanzando, porque si bien el tema de discapacidad a veces lo vemos de pronto como, bueno, la persona que aislamos, como decíamos ahorita, pero no somos conscientes de algo, de que hoy estamos bien, pero no sabemos el día de mañana, un accidente, una enfermedad. Entonces muy rico también como
hacer un alto en el camino y detenernos a pensar como en esas situaciones. Don Ramón, quisiera preguntar, y no sé si de pronto ustedes nos puedan responder, digamos que bien esa institución pública, privada o el escenario que sea, debe estar acondicionada para la población en condición de discapacidad. Legalmente deberían, sí. Desde el deber ser, digamos que todas las instituciones deberían tener accesibilidad para todas las personas, sin distinción pues de si es usuaria de silla de ruedas o si es persona ciega o si es persona sorda. Deberían de haber las condiciones adecuadas para que todas estas personas accedan a la misma información en igual de condiciones que el resto de personas que habitan un territorio. Si una persona con esas discapacidades va a algún lugar y ese lugar no cuenta con lo necesario, ¿qué acción legal puede interponer? ¿O no existe, o debe existir algún recurso? ¿O a dónde debe llegar? Lo existe, sin embargo, pues falta como mucho empoderamiento en estas personas en torno a sus derechos, que en eso precisamente también estamos trabajando con JICA, ¿cierto? En el empoderamiento de las personas con discapacidad de sus derechos. De hecho, vemos en países como Costa Rica, como Japón, cómo las personas con discapacidad han logrado crear movimientos sociales que han permitido la creación de políticas, de leyes y de modificaciones a infraestructura que les permiten acceder a todos sus derechos. Acá en Colombia, digamos que apenas está empezando, es un proceso que empezó en 2006 con la aprobación de una ley y de un estatuto internacional desde la ONU, que después se profundizará pues en ese tema, y a partir de ahí se ha venido trabajando, pero es un tema relativamente nuevo. Y yo pienso que hay que trabajar más como el sentido de redes sociales de apoyo, ¿cierto? Porque cada familia viviendo sola su problema no va a lograr resolver esa situación que tiene. Yo pienso que es un asunto que nos compete a todos como ciudadanos y ciudadanas, que todas las familias, por ejemplo, que tienen esas dificultades puedan no sentirse tan solitas, sino que puedan establecer esas formas de, por ejemplo, en España hay una empresa que es muy grande, muy bollante, que se llama La Once. Pues esa empresa son dueños todas las personas asociadas que son invidentes, ¿cierto? Y han creado una empresa bastante rentable en ese aspecto, y esa empresa se encarga de trabajar todos los programas sociales para que esta asociación pueda resolver todas las dificultades a nivel del acceso a la salud, todas las ayudas técnicas que se requieren, ¿cierro? Y también algo muy importante, pensaría uno, que es que todos sintamos y ponernos como de pronto por un momento en los pies del otro, en la posición del otro, y saber que en Granada existe un segmento de población con discapacidad amplio, cerca de los 515 personas, que debemos de pensar en ellas. Y pensemos en ellas. Y lo que decía Mariluz es que ninguno de nosotros está libre de tener algún día una discapacidad. ¿Quién está libre de tener un accidente y quedar en una silla de ruedas? Parece que no nos ponemos sino en el lugar del otro cuando ya nos toca a nosotros, ¿cierto? Normalmente es así. Tristemente es así. Tristemente. Es el tema de hoy, el tema de inclusión en el programa. ¿Y usted qué opina, don Ramón? Ha estado carnudito, soy interesante. Queda uno pensando la conversación. Primero en agradecer pues que haya instituciones y personas que piensen en los demás desde manera proactiva y buscando alternativas, valorar lo que uno tiene desde su conocimiento, desde su cuerpo, y acoger a los demás y también valorar lo que son. Por supuesto. Mariluz, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Y usted qué opina? Gracias a ustedes por la invitación, me parece un espacio muy pertinente, muy interesante, y sobre todo que la gente pueda conocer a fondo qué se hace en los diferentes espacios de la administración. Maricruz, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y también, doña Eva, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la ciudadanía que nos está viendo y nos está escuchando en el día de hoy. Bueno, Ramón, el tema de hoy interesante para toda la comunidad que hemos desarrollado. Queda pendiente para preguntarle a Maricruz cómo la va con los japoneses, por ejemplo. Claro, es un tema que tenemos pendiente, don Ramón, digamos que en lista, como se dice, para tocar en el programa. ¿Y usted qué opina? Y también, digamos que ampliar esa oferta que debe haber en Granada Clay para ese segmento de la población. O sea, ¿qué oferta tiene la persona que tiene movilidad reducida en Granada para hacer en arte, en cultura, en deporte, hablar de ese tipo de programación y traer que nos cuenten, cómo hace, para que la gente que tiene esa dificultad pues se sienta también incluida, como es el tema del día de hoy. Don Ramón, muchísimas gracias a usted también. Bueno, muchas gracias, y gracias a nuestros televidentes y oyentes. Muchas gracias a todos, a Fiber, a Alexander, a todos los que estuvieron en la sintonía del programa. ¿Y usted qué opina? Seguiremos trayendo temas
para que dialoguemos, para que conversemos, para que nos acerquemos a temáticas y a problemáticas que se presentan en nuestro municipio. Recuerden, ¿y usted qué opina? Programa de opinión de nuestro canal comunitario Baos TV.